Miguel, un niño de apenas 9 años, caminaba descalzo por las calles empedradas del barrio donde vivía. Sus pies, llenos de polvo y pequeñas heridas, eran testigos del arduo camino que recorría a diario junto a su madre, Luisa. Ella, una mujer de mirada cansada y manos ásperas por el trabajo, hacía lo posible por proteger a su hijo de las adversidades de la vida. Desde que su esposo falleció en un accidente trágico 2 años atrás, Luisa se había convertido en el único sustento de la familia, vendiendo dulces y pequeños objetos en los semáforos de la ciudad. Cada día era una lucha constante por sobrevivir, una batalla silenciosa contra la indiferencia y la crueldad de un mundo que parecía haberse olvidado de ellos. Luisa, de cabello negro y ojos que habían perdido su brillo, siempre le decía a Miguel que la vida era dura, pero que él debía ser fuerte, no importa cuán difícil fuera el camino. En medio de esta lucha diaria, Miguel había aprendido a no quejarse, a no pedir más de lo que tenía ni a encontrar pequeños momentos de alegría en cosas simples, como el sabor dulce de un trozo de pan que lograban comprar al final del día. Una tarde, mientras Miguel acompañaba a su madre a vender en una de las esquinas más concurridas de la ciudad, notó la figura de un hombre acurrucado junto a un basurero. El hombre tenía el rostro cubierto de mugre, el cabello enmarañado y su ropa estaba tan desgastada que apenas quedaba un trozo de tela que cubría su cuerpo delgado. Nadie le prestaba atención, todos pasaban de largo como si él fuera invisible. Miguel no podía apartar la mirada de aquel hombre que parecía haber perdido toda esperanza. Fue entonces cuando su madre, al notar que su hijo se había quedado observando, le dijo con un tono serio: «No te acerques a esa gente, Miguel. Son peligrosos». Pero Miguel no podía ignorar la tristeza en los ojos de aquel hombre, el mismo tipo de tristeza que a veces veía reflejada en los ojos de su madre cuando pensaba que él no estaba mirando. Esa noche, mientras Luisa preparaba una cena escasa con lo poco que habían ganado, Miguel no pudo dejar de pensar en el hombre que había visto. ¿Por qué estaba en la calle? ¿Qué lo había llevado hasta allí? A pesar de que su madre le había advertido que no debía acercarse, algo en su corazón le decía que tenía que ayudarlo. Al día siguiente, mientras su madre estaba distraída atendiendo a unos clientes, Miguel guardó en su bolsillo un pedazo de pan que había quedado de la cena anterior. Con el corazón latiendo rápido y el estómago lleno de nervios, corrió hacia el lugar donde había visto al hombre la tarde anterior. Ahí estaba, en la misma posición, con los ojos cerrados y el rostro endurecido por el frío de la noche anterior. Miguel se acercó con cautela y, extendiendo la mano, le ofreció el pan. El hombre abrió los ojos lentamente, sorprendido por el gesto del niño. Sus ojos, a pesar de estar opacos por la suciedad y la tristeza, brillaron por un breve momento. «¿Por qué haces esto?», preguntó el hombre, con la voz ronca y quebrada. Miguel, sin dudarlo, respondió con la inocencia que solo un niño puede tener: «Porque sé lo que es tener hambre». El hombre se quedó en silencio, sin saber qué decir, mientras Miguel seguía allí, de pie, sin moverse. El tiempo pareció detenerse en ese instante, y algo en la mirada del hombre cambió, como si el simple acto de bondad de un niño hubiera derrumbado las barreras que había construido durante años. Esa noche, cuando Miguel regresó a casa, su madre notó algo diferente en él, pero no dijo nada. Miguel, por otro lado, no podía dejar de pensar en el hombre que había conocido. Había algo en el que le resultaba familiar, algo que lo hacía sentir una conexión que no podía explicar. Y así, cada día después de vender en las calles, Miguel se escabullía para llevarle un trozo de pan, una fruta, o simplemente para sentarse a su lado y hablar. Lo que Miguel no sabía era que, en ese hombre que todos evitaban, se escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre. Un secreto que estaba a punto de revelarse y que uniría sus destinos de una forma que nadie podría haber imaginado. Miguel continuó visitando al hombre en la calle, cuyo nombre era Don Manuel, cada vez que podía. Día tras día, la rutina se repetía. Miguel llevaba un trozo de pan, una fruta o cualquier cosa que pudiera compartir, y se sentaba junto a él, escuchando sus historias y contándole sobre su vida. Aunque al principio Don Manuel mantenía una distancia emocional, poco a poco comenzó a abrirse al niño, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, alguien veía más allá de su apariencia. Una tarde, Miguel se acercó como siempre con una manzana en la mano. Al entregársela, notó que Don Manuel tenía una herida en la pierna, una herida que parecía empeorar cada día. «¿Por qué no va al hospital?», preguntó Miguel con preocupación.
Don Manuel soltó una risa amarga, como si la pregunta del niño fuera una especie de broma cruel. No es tan fácil, hijo. Para alguien como yo, la vida no ofrece muchas opciones. Miguel no pudo entender por qué alguien tan amable como don Manuel estaba en una situación tan desesperada. Mi mamá siempre dice que si uno quiere, puede cambiar su destino, dijo Miguel con la inocencia de sus 9 años. Don Manuel lo miró con tristeza, deseando poder creer esas palabras, pero su experiencia le había enseñado que la realidad no siempre era tan sencilla. Un día, la lluvia azotó la ciudad con fuerza. Las gotas caían pesadas, empapando a todo aquel que se atreviera a salir. Sin embargo, eso no detuvo a Miguel, quien se armó de valor y corrió hasta el lugar donde don Manuel solía sentarse. Al llegar, vio que el hombre no estaba allí. Asustado por la idea de que algo le hubiera pasado, Miguel comenzó a buscarlo desesperadamente. Finalmente, lo encontró bajo un puente, temblando de frío y con la mirada perdida. Miguel se acercó y lo cubrió con el pequeño abrigo que llevaba, a pesar de que él mismo también estaba tiritando. «No puedes quedarte aquí, don Manuel», dijo con firmeza, como si sus palabras fueran capaces de cambiar el destino. Pero don Manuel simplemente lo miró y, con voz débil, respondió: «Este es mi hogar, Miguel. Aquí es donde pertenezco». Esa noche, Miguel regresó a casa empapado, con el corazón pesado por la tristeza. Su madre lo regañó por salir bajo la lluvia, pero cuando vio la expresión en el rostro de su hijo, entendió que había algo más. Miguel le contó a Luisa sobre don Manuel, sobre la herida en su pierna y cómo él parecía haber perdido toda esperanza. Luisa escuchó en silencio, conmovida por el corazón bondadoso de su hijo, pero también con un nudo en la garganta, consciente de que había tantas personas en el mundo que sufrían en silencio. Los días pasaron, y Miguel continuaba viendo a don Manuel siempre que podía. Pero una tarde, cuando llegó a su habitual punto de encuentro, encontró al hombre en un estado mucho peor. La herida en su pierna había empeorado, y don Manuel apenas podía moverse. Miguel sintió un nudo en el estómago y, sin pensarlo 2 veces, corrió a la farmacia más cercana y compró con el poco dinero que tenía algunas vendas y desinfectante. Se arrodilló junto a don Manuel y, con manos temblorosas, comenzó a limpiar la herida. «No deberías estar haciendo esto», murmuró don Manuel, con los ojos llenos de lágrimas. «Nadie ha hecho algo así por mí en años». Miguel, concentrado en su tarea, respondió: «Usted me necesita, y yo estaré aquí». Esa simple frase resonó en el corazón de don Manuel, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Y así, día tras día, Miguel continuó cuidando de él, llevándole comida, vendando su herida y, sobre todo, dándole algo que don Manuel había perdido hace mucho tiempo: esperanza. A medida que el tiempo pasaba, don Manuel comenzó a ver en Miguel algo que lo conectaba a un pasado que había intentado olvidar, un pasado que, de alguna manera, se reflejaba en los ojos de aquel niño valiente y noble. Con el paso del tiempo, la relación entre Miguel y don Manuel se fue fortaleciendo, como un puente que conectaba 2 mundos completamente distintos. Mientras Miguel compartía historias sobre su vida en la escuela, sus amigos y sus sueños para el futuro, don Manuel escuchaba con una sonrisa nostálgica, como si cada palabra del niño le recordara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Era evidente que aquel hombre había vivido mucho más de lo que quería contar, y cada vez que Miguel intentaba preguntarle sobre su pasado, don Manuel desviaba la mirada, como si hubiera un dolor profundo que lo ataba a su silencio. Una tarde, mientras se sentaban en la acera, Miguel sacó de su mochila un pequeño boceto que había dibujado en clase. Era un dibujo del mismo y don Manuel, sentados juntos, rodeados de rayos de sol. «Te dibujé, don Manuel», dijo Miguel con entusiasmo, mostrando su obra de arte con orgullo, «porque tú eres mi amigo». Al ver el dibujo, don Manuel sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie lo había considerado un amigo. Hacía tanto tiempo que había dejado de pensar que podía significar algo para alguien. Las palabras de Miguel resonaron en su mente, removiendo recuerdos que había tratado de enterrar. «Es hermoso, hijo», murmuró don Manuel, con la voz entrecortada. «Gracias». Fue en ese momento cuando Miguel notó algo que lo dejó intrigado: una pequeña cicatriz en la muñeca de don Manuel. «¿Cómo te hiciste eso?», preguntó, señalando la marca. Don Manuel apartó la mano rápidamente,
cubriéndola con la manga de su abrigo raído. «¿Es una historia vieja, Miguel?» «Algo que ya no importa», respondió, pero en sus ojos se reflejaba un dolor que no podía esconder. A pesar del rechazo, Miguel sintió que había algo muy importante que don Manuel ocultaba, algo que explicaba por qué vivía en la calle y por qué siempre evitaba hablar de su pasado. Decidido a conocer la verdad, el niño comenzó a investigar. Preguntaba a otros mendigos y personas que vivían cerca del puente donde don Manuel pasaba sus días, pero nadie parecía saber mucho sobre él. «Es un hombre reservado», decían. «Siempre ha estado solo». Pero eso solo hacía que Miguel se sintiera más decidido a descubrir quién era realmente su amigo. Una tarde, Miguel llevó a don Manuel un sándwich que había hecho especialmente para él. Mientras lo comían juntos, Miguel dijo: «Sé que has tenido una vida difícil, don Manuel, pero no tienes que estar solo. Yo estoy aquí, y quiero ayudarte». Don Manuel bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. «Hay cosas que no puedes entender, Miguel, cosas que me llevaron a estar aquí, en esta situación. No quiero que te lastimes por intentar ayudarme». «Pero yo quiero entender», insistió Miguel. «Todos necesitamos a alguien que nos apoye, ¿no?» Don Manuel soltó un suspiro pesado, como si cada palabra que pronunciara lo envejeciera aún más. «Hay secretos que es mejor dejar enterrados, hijo», dijo finalmente, «porque a veces, saber la verdad solo trae más dolor». Miguel, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. «No me importa», respondió con firmeza. «Si me necesitas, estaré aquí». Y fue en ese momento que algo cambió en don Manuel. Por primera vez en años, sintió que podía confiar en alguien, que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad. «Está bien, Miguel», dijo con un leve asentimiento. «Te contaré mi historia, pero prométeme que no cambiarás tu forma de verme». Miguel asintió emocionado, con los ojos brillantes de anticipación. «Lo prometo, don Manuel. Siempre seremos amigos». Y así, bajo la luz tenue de la tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras los edificios, don Manuel se preparó para revelar un secreto que había mantenido oculto durante años, un secreto que no solo cambiaría la vida de Miguel, sino también la suya propia. Esa tarde, después de prometer no cambiar su forma de ver a don Manuel, Miguel se preparó para escuchar la historia que marcaría para siempre el alma de aquel hombre que se había convertido en su amigo. Bajo la luz tenue del atardecer, don Manuel comenzó a hablar, y con cada palabra, el dolor y la tristeza se hacían más evidentes en su voz. «Hace muchos años, yo tenía una familia», comenzó don Manuel, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera viendo escenas de un pasado lejano. «Una esposa maravillosa y una hija pequeña a la que amaba con todo mi corazón». Miguel, que nunca imaginó que su amigo alguna vez hubiera tenido una vida tan diferente, escuchaba con atención, sus ojos grandes llenos de curiosidad y empatía. «Éramos felices», continuó don Manuel, su voz temblando ligeramente. «Tenía un buen trabajo, un hogar, todo lo que cualquier hombre desearía. Pero un día, todo cambió. El aire parecía volverse más denso mientras don Manuel relataba cómo, una tarde lluviosa, recibió una llamada que jamás habría querido contestar. Había habido un accidente», dijo, su voz quebrándose al recordar ese momento. «Mi esposa y mi hija estaban en el auto, de camino a casa. Un conductor ebrio, un maldito irresponsable, las golpeó de frente». Los ojos de don Manuel se llenaron de lágrimas, pero continuó, como si necesitara expulsar ese dolor que había guardado durante tanto tiempo. «Murieron en el acto. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme». Miguel, conmovido por la historia, sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que don Manuel hubiera sufrido tanto. «¿Y qué pasó después?», preguntó en un susurro, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper la frágil calma que rodeaba a su amigo. Don Manuel cerró los ojos por un momento, luchando por controlar sus emociones. «Perdí todo», respondió. «Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme. Me alejé de mis amigos y de mi familia. No tenía fuerzas para seguir adelante. Me consumió la culpa, la tristeza, la rabia, y poco a poco, terminé en la calle, sin nada y sin nadie». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Miguel, quien apenas podía imaginar el inmenso dolor que don Manuel había soportado.
Siempre he pensado que podría haber hecho algo para evitarlo. Continuó don Manuel, su voz llena de desesperación. Si no hubiera trabajado tanto, si hubiera estado allí para llevarlas, quizás todo habría sido diferente. En ese momento, Miguel entendió que la vida de don Manuel había sido destrozada por una tragedia inimaginable, una que lo había dejado solo y sin esperanza. Desde entonces, continuó don Manuel, he vagado por las calles, tratando de encontrar una razón para seguir adelante. Pero nunca la encontré, hasta que te conocí. Miguel sintió su corazón acelerarse. ¿Yo? Preguntó, incrédulo. Don Manuel asintió lentamente, esbozando una pequeña sonrisa. Sí, tú. Me recordaste lo que es tener una familia, lo que es preocuparse por alguien más. Me hiciste sentir que, tal vez, todavía hay algo por lo cual luchar. Miguel se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Sentía un profundo respeto y admiración por don Manuel, y al mismo tiempo, un dolor inmenso por la tragedia que había enfrentado. Siempre pensé que no tenía nada que ofrecer, continuó don Manuel, su voz temblando, que mi vida había terminado el día que las perdí. Pero tú me has demostrado que, incluso en la oscuridad más profunda, puede haber una chispa de esperanza. Las palabras de don Manuel calaron hondo en Miguel, que comprendió en ese momento que su amigo no era solo un mendigo en la calle. Era un hombre que había perdido todo y que, de alguna manera, seguía luchando por encontrar un sentido a su vida. Miguel lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor y la humanidad que don Manuel había creído perdido. No estás solo, dijo Miguel con determinación. Siempre estaré aquí para ti, don Manuel. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dejando tras de sí un rastro de luz dorada, don Manuel sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente solo. La tragedia que había marcado su vida aún era parte de él, pero gracias a Miguel, comenzaba a ver la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa misma noche, después de escuchar la historia desgarradora de don Manuel, Miguel volvió a su casa con la mente llena de preguntas. No podía dejar de pensar en cómo la vida de su amigo había cambiado drásticamente, y se preguntaba si habría algo que pudiera hacer para ayudarlo. Pero a medida que los días pasaban, comenzó a notar algo extraño en la manera en que sus padres reaccionaban cada vez que mencionaba a don Manuel. Un día, durante la cena, Miguel no pudo contener su curiosidad y decidió preguntar: «Mamá, papá, ¿alguna vez han conocido a alguien que haya perdido todo lo que tenía?», preguntó con cautela, tratando de no parecer demasiado interesado. Su madre, Ana, levantó la vista, sorprendida por la pregunta, mientras que su padre, José, dejó el tenedor a un lado y lo miró con una expresión seria. «¿Por qué preguntas eso, hijo?», respondió su padre, sin ocultar el nerviosismo en su voz. «Es solo que he estado hablando con un hombre que conocí cerca de la plaza», confesó Miguel. Él perdió a su familia en un accidente y ahora vive en la calle». Los ojos de Ana se llenaron de preocupación, y su mirada se encontró con la de José, que parecía incómodo. «¿Cómo se llama ese hombre?», preguntó Ana, tratando de disimular la tensión en su voz. «Don Manuel», respondió Miguel. «Dijo que solía tener una familia, pero que lo perdió todo». La reacción de sus padres fue instantánea. Ana dejó escapar un leve suspiro, mientras José apretaba los labios con fuerza, como si estuviera intentando contener algo. Miguel, que nunca había visto a sus padres actuar de esa manera, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Lo conocen?», insistió, esperando que le respondieran. Ana bajó la cabeza, evitando el contacto visual, mientras José cerró los ojos por un momento antes de finalmente hablar. «Sí, lo conocemos», admitió, su voz temblando ligeramente. «Y hay algo que necesitas saber». El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza mientras escuchaba a su padre relatar un pasado que nunca había imaginado. Hace muchos años, don Manuel no era solo un extraño para la familia de Miguel. Era el socio y mejor amigo de José. «Éramos inseparables», explicó José, su voz llena de nostalgia y dolor. «Empezamos un negocio juntos, y todo iba bien hasta que ocurrió ese accidente». La verdad era que don Manuel y José habían sido dueños de una empresa exitosa, pero después del trágico accidente que arrebató la vida de la familia de don Manuel, todo cambió. «Manuel se derrumbó», continuó José, «y yo no supe cómo ayudarlo. En lugar de apoyarlo,
Me concentré en mantener la empresa a flote y poco a poco, me alejé de él. Ana, con lágrimas en los ojos, agregó, sabíamos que estabas sufriendo, pero estábamos tan ocupados con nuestras propias vidas que dejamos que se hundiera solo. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y lo dejaron?, preguntó, incrédulo. ¿Simplemente lo abandonaron? Ana rompió a llorar, asintiendo con la cabeza. Hijo, fue un error terrible, uno del que nos hemos arrepentido todos los días, confesó. Pero nunca tuvimos el valor de enfrentarlo ni de ayudarlo a superar su dolor. La verdad comenzó a emerger, y con ella, una profunda sensación de vergüenza y arrepentimiento se apoderó de Miguel al darse cuenta de que su propia familia había dado la espalda a un hombre que una vez había sido tan importante para ellos. ¿Por qué nunca me dijeron nada?, preguntó Miguel, tratando de entender. ¿Por qué permitieron que sufriera tanto? José, con la voz quebrada por la culpa, respondió, porque nos daba miedo enfrentarnos a nuestra propia cobardía. Creímos que era más fácil olvidarlo que aceptar que le fallamos como amigos. Miguel, incapaz de contener su frustración, se levantó de la mesa y salió corriendo de la casa, sin saber a dónde ir. Sus padres lo llamaron, pero él ya no podía escuchar. Necesitaba estar solo para procesar la verdad que acababa de descubrir. En ese momento, Miguel entendió que no podía cambiar el pasado de don Manuel, pero había algo que sí podía hacer: asegurarse de que nunca más estuviera solo. Había comenzado a emerger una nueva misión en el corazón de Miguel. Una misión que lo llevaría a ayudar a su amigo a encontrar la paz y a redescubrir la esperanza que un día había perdido. Miguel pasó la noche en vela, su mente girando con la reciente revelación. Todo lo que había descubierto sobre don Manuel y su propia familia lo había dejado con un sentimiento de profunda confusión y tristeza. Al día siguiente, decidió enfrentar a don Manuel y hablar con él, sintiendo que era su responsabilidad escuchar su versión de la historia. Caminó hacia la plaza, donde siempre encontraba a don Manuel, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No estaba seguro de cómo enfrentaría esa conversación, pero sabía que era algo que tenía que hacer. Cuando llegó, vio a don Manuel sentado en su lugar habitual, con la mirada perdida en la distancia. Miguel se acercó y, esta vez, don Manuel lo miró con una expresión de sorpresa al verlo tan temprano. Don Manuel, hay algo que necesito preguntarle, comenzó Miguel, su voz temblando levemente. Don Manuel frunció el ceño, percibiendo la seriedad en el tono del niño. Claro, hijo, ¿qué sucede?, respondió, dispuesto a escuchar. Miguel tomó aire profundamente y dejó salir las palabras que había estado reteniendo. Mis padres me hablaron de usted, confesó. Me dijeron que usted era el mejor amigo de mi papá, que trabajaban juntos, y que después de la tragedia, lo abandonaron. El rostro de don Manuel se tensó, y sus manos, que descansaban sobre sus rodillas, se apretaron en puños. La verdad, esa verdad que había intentado enterrar durante tanto tiempo, ahora regresaba para golpearlo con fuerza. Sí, es cierto, murmuró, su voz cargada de dolor y amargura. Tu padre y yo éramos como hermanos. Construimos un negocio juntos, soñábamos con un futuro próspero, hasta que lo perdí todo. Miguel notó cómo la tristeza se apoderaba de los ojos de don Manuel, y por un momento, deseó no haber hecho la pregunta. Pero había algo más que necesitaba saber, algo que lo atormentaba desde que escuchó la historia. ¿Por qué no buscó ayuda? ¿Por qué dejó que todo se desmoronara? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse, y en ese instante, Miguel temió haber herido a don Manuel. El hombre mayor suspiró, dejando escapar el aire como si fuera el peso de años de sufrimiento. A veces, Miguel, cuando la vida te golpea tan fuerte, te hace sentir que no mereces nada bueno, explicó, su voz quebrada. Perder a mi familia fue el golpe más duro que la vida pudo darme. Y cuando tu padre, mi amigo, se alejó, simplemente me convencí de que no había nada más por lo que luchar. Miguel sintió un nudo en la garganta. Pero él se arrepiente, don Manuel. Mis padres se arrepienten de no haber estado para usted, dijo, con la esperanza de aliviar el dolor del hombre. Sin embargo, don Manuel negó con la cabeza. El arrepentimiento es un veneno lento, Miguel. A veces, no es suficiente para reparar el daño que se ha hecho. Pero no es a ellos a quienes culpo, sino a mí mismo. Dejé que mi dolor se convirtiera en un muro que me aisló de todo lo que alguna vez me importó.
Las palabras de don Manuel resonaron profundamente en Miguel, quien comenzó a comprender que el sufrimiento del hombre no era solo por la pérdida de su familia, sino también por su propia incapacidad para perdonarse. No es justo que cargue con todo eso solo, murmuró Miguel, sintiendo una gran tristeza por él. Nadie debería estar solo, no después de todo lo que ha pasado. Don Manuel sonrió débilmente, colocando una mano en el hombro de Miguel. Tienes un gran corazón, Miguel, pero hay cosas que simplemente no pueden cambiarse. Antes de que Miguel pudiera responder, don Manuel continuó, su mirada fija en algún punto distante. Verte me recuerda a mi propio hijo, a lo que podría haber sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Por eso me quedo en este lugar, porque, de alguna manera, estar aquí me hace sentir más cerca de lo que perdí. La revelación dejó a Miguel sin palabras. La conexión que don Manuel sentía hacia él era más profunda de lo que había imaginado. Miguel sintió como una ola de emociones lo inundaba, una mezcla de tristeza, compasión y un deseo desesperado de ayudar. Don Manuel, ¿qué puedo hacer para que deje de sentir ese dolor?, preguntó, su voz llena de sinceridad. Dígame, por favor. Don Manuel lo miró con ternura, pero con una tristeza infinita. A veces, Miguel, lo único que necesitamos no es que nos solucionen la vida, sino que nos escuchen, que alguien nos mire y vea más allá de nuestras heridas, dijo, acariciando la cabeza del niño. Y tú ya has hecho más por mí de lo que podrías imaginar. Porque, gracias a ti, hoy siento que tal vez, solo tal vez, todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Miguel sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se las tragó, negándose a llorar. En ese momento, comprendió que la lucha de don Manuel no había terminado, pero tampoco lo había hecho su deseo de seguir adelante. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Miguel juró en silencio que haría todo lo posible para que su amigo encontrara una nueva razón para vivir. Los días pasaron después de la revelación de don Manuel, y Miguel no podía dejar de pensar en el dolor que su amigo había cargado durante tantos años. El sufrimiento de aquel hombre que había perdido todo, la amargura de sentirse abandonado por aquellos que consideraba su familia, lo habían transformado en una sombra de lo que alguna vez fue. Pero Miguel, con su corazón puro y lleno de determinación, no podía permitir que don Manuel siguiera viviendo en la oscuridad. Miguel respiró profundamente antes de continuar. Él es el amigo del que siempre hablan, el que perdió a su familia, el que ustedes dejaron atrás cuando todo se vino abajo, reveló, sus palabras cayendo como una bomba en la sala. Clara y Javier se quedaron en silencio, sus rostros se tornaron pálidos. Era evidente que la verdad los había golpeado con fuerza. No puede ser, susurró Javier, llevando la mano a su frente, como si estuviera tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Miguel no les dio tiempo de reaccionar. Él necesita que ustedes lo escuchen, necesita saber que no está solo, insistió, su voz temblando. Han pasado tantos años y sigue sufriendo. Sigue esperando que alguien lo reconozca, que alguien le devuelva un poco de la dignidad que perdió. Clara comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas cayendo sobre sus manos mientras recordaba el rostro de don Manuel, aquel amigo que había sido como un hermano para su esposo y para ella, pero que había desaparecido de sus vidas en el momento más difícil. Javier, con el corazón apretado por el remordimiento, se levantó de su asiento y miró a Miguel con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Tienes razón, hijo, lo hemos ignorado por mucho tiempo, y ya es hora de enfrentar el pasado, declaró. Sin perder más tiempo, los tres se dirigieron a la plaza, donde sabían que encontrarían a don Manuel. El sol comenzaba a ocultarse, y las sombras se alargaban por las calles mientras la familia caminaba en silencio, con la tensión colgando en el aire. Al llegar, vieron a don Manuel sentado en su rincón habitual, con la mirada perdida en la distancia. Miguel fue el primero en acercarse, seguido de sus padres, que avanzaban con pasos vacilantes. Don Manuel levantó la vista y, al ver a Clara y Javier, su expresión se endureció. Era evidente que el dolor y el rencor aún habitaban en su corazón. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con frialdad, como si quisiera mantenerlos a raya. Javier se adelantó y, con la voz quebrada por la emoción, respondió: Manuel, te debemos una disculpa. No hay excusas para lo que hicimos. Te abandonamos cuando más nos necesitabas, y durante años hemos vivido con ese peso en nuestras conciencias. Don Manuel cerró los ojos,
tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Por qué ahora?, murmuró, su voz temblorosa. Han pasado tantos años. ¿Por qué venir ahora? Clara dio un paso adelante y tomó la mano de don Manuel entre las suyas. Porque nunca es demasiado tarde para buscar el perdón, dijo, su voz suave pero llena de convicción. Sé que te fallamos, que te dejamos solo, y no hay palabras que puedan reparar ese daño. Pero estamos aquí, y queremos que sepas que no hemos dejado de pensar en ti, que nunca te olvidamos. La muralla que don Manuel había construido durante años comenzó a desmoronarse. Sus hombros se sacudieron, y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. No saben cuánto dolor me causó su ausencia, cuánto anhelé que volvieran a buscarme, confesó, sollozando. Pero también sé que me dejé consumir por la amargura, que cerré mi corazón y me alejé de todos. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Don Manuel, nunca es tarde para empezar de nuevo. Usted siempre me enseñó que la vida es dura, pero también que siempre hay una oportunidad para cambiar. Las palabras del niño resonaron en el corazón de los adultos, y fue en ese momento que algo cambió. Don Manuel, con un gesto lento y vacilante, extendió sus brazos y abrazó a Clara y Javier, permitiendo que las lágrimas y el dolor se transformaran en un acto de perdón. La reconciliación, tan esperada y tan necesaria, comenzó a sanar las heridas de todos ellos. A medida que el sol se ocultaba y la plaza se llenaba de sombras, los tres adultos permanecieron abrazados, encontrando consuelo en la promesa de un nuevo comienzo. Miguel los observó, sintiendo que, finalmente, el perdón había encontrado su camino hacia los corazones de quienes más lo necesitaban. La reconciliación con don Manuel fue el primer paso para comenzar a sanar las profundas heridas que el pasado había dejado en cada uno de ellos. A partir de ese momento, Clara, Javier y Miguel no se alejaron de su lado. Lo visitaban diariamente, llevándole comida, ropa limpia y, sobre todo, compañía. Con cada encuentro, el semblante de don Manuel comenzaba a cambiar. Aquel brillo de esperanza que alguna vez había tenido en los ojos, poco a poco, empezaba a regresar. Un día, mientras Clara preparaba un almuerzo en casa, Miguel se acercó a ella con una idea que había estado rondando su mente durante días. «Mamá, ¿por qué no invitamos a don Manuel a vivir con nosotros?» Las palabras del niño dejaron a Clara en silencio, procesando la profundidad y el amor detrás de esa sugerencia. Ella sabía que era un paso enorme, pero también entendía que si no lo tomaban ahora, nunca tendrían la oportunidad de redimir sus errores por completo. Esa tarde, Clara y Javier llevaron a don Manuel a un pequeño café cercano. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, donde podían hablar sin ser interrumpidos. «Manuel», comenzó Javier, con la voz llena de emoción, «hemos estado pensando, y queremos que vivas con nosotros. No tienes por qué estar solo en la calle». Don Manuel los miró, sorprendido y con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero ser una carga para ustedes», respondió, con voz temblorosa. «Ya me han ayudado demasiado». Clara tomó su mano con ternura. «No eres una carga, Manuel. Eres familia. Siempre lo has sido. Nosotros fuimos los que nos alejamos, pero ahora queremos que vuelvas a formar parte de nuestras vidas». La resistencia que don Manuel había construido durante años comenzó a desmoronarse ante el calor de sus palabras. Aceptar la ayuda no era fácil para él, pero en el fondo sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad. Finalmente, con la voz quebrada, aceptó la oferta. «Está bien, iré con ustedes», susurró, y una sensación de alivio llenó el aire. Los días siguientes fueron de un cambio drástico para todos. Don Manuel dejó la calle y comenzó a adaptarse a su nuevo hogar. Al principio, se sentía incómodo y fuera de lugar. Había pasado tantos años siendo invisible que la calidez y la atención lo abrumaban. Pero Miguel, siempre a su lado, se encargaba de recordarle que ahora estaba en un lugar donde era querido y valorado. Con el tiempo, don Manuel comenzó a recuperar su dignidad. Con la ayuda de Clara y Javier, se cortó el cabello, compró ropa nueva y, por primera vez en años, se vio al espejo y reconoció a la persona que era. Sus manos, antes temblorosas y sucias, ahora eran firmes y seguras. Un día, mientras ayudaba a Javier a arreglar el jardín, sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Hace años que no me sentía tan útil», confesó, sus ojos llenos de gratitud. Miguel lo observaba desde la ventana,
y su corazón se llenaba de orgullo al ver cómo don Manuel volvía a ser el hombre fuerte y valiente que siempre había sido. Pero la superación no fue solo para don Manuel. Clara y Javier también encontraron un renovado sentido de propósito al brindarle un hogar. Cada risa compartida, cada comida que disfrutaban juntos, era un recordatorio de que, a pesar del dolor y los errores del pasado, siempre existía la posibilidad de un nuevo comienzo. Una tarde, Clara decidió llevar a don Manuel a la biblioteca local. «Sé que solías amar la lectura», le dijo, entregándole un libro que había encontrado entre las viejas pertenencias de su familia. Don Manuel lo tomó con manos temblorosas, acariciando la portada como si fuera un tesoro perdido. «Lo hacía», respondió, con una sonrisa melancólica, «pero lo olvidé cuando la vida se volvió demasiado difícil». Esa noche, mientras leía en la sala de estar, Clara lo observó en silencio, sintiendo que, poco a poco, las piezas de su familia se volvían a unir. En los días que siguieron, don Manuel se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Ayudaba a Miguel con sus tareas escolares, compartía anécdotas de su juventud con Javier y acompañaba a Clara en sus compras semanales. El hombre que una vez fue abandonado y olvidado, ahora era parte esencial de una familia que lo amaba incondicionalmente. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, don Manuel se detuvo y miró a Clara, Javier y Miguel con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad en la vida», confesó, su voz quebrada por la emoción. «Pensé que mi historia había terminado hace mucho tiempo». Clara sonrió y le tomó la mano. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Manuel, y nosotros somos afortunados de poder compartirla contigo». Esa noche, sentados alrededor de la mesa, compartiendo una comida preparada por don Manuel, cada uno de ellos se dio cuenta de cuánto habían cambiado en esos meses. El dolor, la culpa y la tristeza habían sido reemplazados por amor, gratitud y un renovado sentido de esperanza. Y en ese momento, supieron que, aunque el camino había sido difícil, valió la pena cada paso dado para llegar hasta allí. Con el paso del tiempo, la vida en la casa de Clara y Javier se transformó completamente. La presencia de don Manuel había traído una luz que, por mucho tiempo, había estado apagada. Cada día, el ambiente se llenaba de risas, conversaciones profundas y la calidez de una familia que, a pesar de las dificultades, había encontrado el camino para reencontrarse. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en el corazón de don Manuel. Una mañana, mientras Miguel estaba en la escuela, don Manuel decidió enfrentar uno de sus mayores temores: regresar al lugar donde había perdido todo. Le pidió a Clara y a Javier que lo acompañaran, y juntos caminaron hasta la vieja fábrica donde don Manuel solía trabajar antes de que la vida lo empujara a la calle. La estructura abandonada y oxidada se erguía como un fantasma del pasado, y al cruzar la entrada, don Manuel sintió que su corazón se aceleraba. Caminó lentamente por el lugar, sus dedos rozando las paredes llenas de polvo, recordando cada momento, cada sacrificio, cada sueño que alguna vez tuvo en ese lugar. Clara lo observaba a distancia, sabiendo que ese era un momento crucial para él, una última confrontación con los demonios que lo habían atormentado durante años. «¿Por qué has querido volver aquí, Manuel?», preguntó Javier, rompiendo el silencio que pesaba en el aire. «Porque es hora de dejar el pasado atrás», respondió don Manuel, con una determinación que sorprendió a todos. «Durante tanto tiempo dejé que este lugar me definiera, que las decisiones que tomé aquí marcaran el resto de mi vida. Pero ya no quiero ser ese hombre que fue derrotado por sus propios errores». Sus palabras resonaron en el espacio vacío, y Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que, para don Manuel, este era el último paso para liberarse de la culpa y el dolor que lo habían aprisionado durante tantos años. Mientras recorrían los pasillos, encontraron una vieja fotografía colgada en la pared, cubierta de polvo y telarañas. En ella, don Manuel sonreía, rodeado de sus antiguos compañeros de trabajo. Al verla, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de un profundo reconocimiento. «Ese hombre que ves ahí ya no existe», murmuró, mirando a Clara. «Pero hoy, por fin, puedo decir que he encontrado la paz». Después de esa visita, don Manuel se convirtió en un pilar aún más fuerte para la familia. Empezó a trabajar junto a Javier en un pequeño proyecto comunitario que él y Clara habían iniciado,
una iniciativa para ayudar a las personas en situación de calle a encontrar empleo y reconstruir sus vidas. Utilizando su experiencia y su historia como inspiración, Don Manuel se dedicó a motivar a otros, a mostrarles que, a pesar de la adversidad, siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Una tarde, mientras Don Manuel y Javier entregaban alimentos en un refugio cercano, se encontraron con un joven que, a pesar de su juventud, mostraba en sus ojos la misma desesperación que Don Manuel había sentido en sus peores días. «No hay esperanza para mí», dijo el joven con la voz quebrada. Don Manuel se arrodilló a su lado, mirándolo directamente a los ojos. «Hace años, yo también pensaba lo mismo», confesó, «pero la vida tiene una manera extraña de darnos segundas oportunidades. A veces, solo necesitamos una mano amiga para encontrarlas». Javier observó a Don Manuel, lleno de admiración, y sintió un inmenso orgullo al ver cómo aquel hombre que había llegado a su vida roto y perdido, ahora se había convertido en un faro de esperanza para tantos otros. Clara también notó el cambio en Don Manuel. Sus pasos eran más firmes, su voz más segura, y la tristeza que solía teñir sus ojos había sido reemplazada por una fuerza que ella jamás pensó que vería en él. Un día, Miguel llegó a casa emocionado, llevando un pequeño trofeo que había ganado en un concurso de escritura en la escuela. «Escribí sobre Don Manuel», explicó, mostrándoles el papel donde había plasmado la historia de superación y coraje de su abuelo. «Quería que todos supieran lo increíble que es». Don Manuel tomó el trofeo en sus manos, sus ojos llenos de lágrimas, y abrazó a Miguel con fuerza. «Gracias, hijo, pero soy yo quien tiene la suerte de tenerlos a ustedes». La transformación de Don Manuel no solo cambió su vida, sino la de todos a su alrededor. La comunidad comenzó a verlo como un ejemplo, y su historia de redención se convirtió en un mensaje de esperanza para muchos que habían perdido la fe en sí mismos. Miguel, al ver la evolución de su abuelo, comprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero o posesiones, sino en la capacidad de amar y ser amado. Una noche, mientras cenaban juntos, Clara levantó su copa y miró a Don Manuel con una sonrisa cálida. «A la familia que elegimos y al amor que nos une», dijo. Y en ese momento, Don Manuel supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier posesión material. Un hogar, un propósito y, sobre todo, una nueva oportunidad para ser feliz. Don Manuel, ahora con el peso de los años reflejado en sus cabellos grises, pero con la mirada más luminosa que nunca, se había convertido en un mentor para muchos en la comunidad. No era solo el abuelo de Miguel, ni el hombre que había perdido todo para luego encontrarlo de nuevo. Era la prueba viviente de que el pasado no tiene que definir el futuro. Pero aunque su vida había dado un giro inesperado, su misión estaba lejos de terminar. Un día, mientras caminaba por el parque con Miguel, el niño le hizo una pregunta que resonó profundamente en él. «Abuelo, ¿por qué tuviste que pasar por todo ese sufrimiento?» Don Manuel se detuvo por un momento, miró a su nieto y se agachó para estar a su altura. «A veces, la vida nos enfrenta a pruebas que parecen insuperables, Miguel. Pero es en esos momentos cuando descubrimos de qué estamos hechos realmente. Si no hubiera pasado por todo eso, no habría aprendido el valor de las cosas importantes. No sabría que el amor, la familia y la compasión valen más que cualquier riqueza». Miguel lo escuchó con atención, sus ojos reflejando la admiración que sentía por su abuelo. «Entonces, ¿todo ese dolor fue para enseñarte a ser feliz?», preguntó el niño. Don Manuel asintió, conmovido por la simpleza de la pregunta, y respondió: «Sí, hijo, el dolor es una parte de la vida, pero no tiene que ser el final de nuestra historia. Es solo una parte del viaje que nos lleva a ser mejores, a encontrar nuestra verdadera fuerza». En los meses siguientes, Clara y Javier decidieron abrir un centro comunitario en honor a Don Manuel, un lugar donde las personas sin hogar pudieran encontrar refugio, comida y, lo más importante, una segunda oportunidad. Con el apoyo de la comunidad, el centro se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro para quienes, como Don Manuel, habían tocado fondo y necesitaban un impulso para levantarse de nuevo. Una tarde, mientras Don Manuel daba una charla a un grupo de jóvenes en el centro, una mujer se acercó a él. Sus ropas eran sencillas, y su rostro mostraba las cicatrices de una vida llena de dificultades. Con la voz temblorosa, le dijo: «Usted no me conoce, pero su historia me inspiró. Yo también he estado en las calles, perdida y sin rumbo.
pero gracias a usted, hoy estoy aquí, buscando un nuevo comienzo. Don Manuel la miró con lágrimas en los ojos y respondió: nunca es tarde para empezar de nuevo. Mientras tengas el coraje de intentarlo, siempre habrá esperanza. Clara y Javier, observando desde la distancia, sintieron un profundo orgullo al ver cómo don Manuel había transformado no solo su vida, sino la de tantos otros. Miguel, que siempre había admirado la fortaleza de su abuelo, ahora veía con claridad la verdadera esencia de su historia, la capacidad de levantarse una y otra vez, de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad. Con el tiempo, la historia de don Manuel se convirtió en un ejemplo para muchos. Programas de televisión y medios locales querían entrevistarlo, conocer cómo había logrado reconstruir su vida. Pero él siempre respondía lo mismo: no fue solo mi historia, fue la gente que encontré en el camino, la familia que me sostuvo y me amó cuando yo ya no podía hacerlo por mí mismo. Un día, mientras celebraban el primer aniversario del centro comunitario, don Manuel se dirigió a la multitud que se había reunido para escuchar sus palabras. Hace muchos años, perdí el rumbo. Comenzó, con la voz cargada de emoción. Pero fue gracias a personas como Clara, Javier y Miguel que encontré mi camino de nuevo. Y hoy, quiero que cada uno de ustedes recuerde esto. No importa cuán profunda sea la caída, siempre hay una manera de levantarse. Porque mientras haya amor, hay esperanza. Las palabras de don Manuel resonaron en los corazones de todos los presentes. Y en ese momento, Clara comprendió que su familia había cambiado para siempre. Ya no eran solo ellos tres. Habían construido una comunidad, un legado que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. Javier, al ver a su padre sonreír rodeado de personas que lo admiraban, sintió que por fin todo el sufrimiento había valido la pena. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, Miguel tomó la mano de su abuelo y dijo: te quiero mucho, abuelo. Gracias por enseñarme que siempre se puede volver a empezar. Don Manuel, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. Y gracias a ti, Miguel, por recordarme que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Los años pasaron, pero la historia de don Manuel, Clara, Javier y Miguel siguió inspirando a muchos. Porque en cada rincón de aquella pequeña ciudad, donde alguna vez solo hubo tristeza y desesperanza, ahora florecía la semilla de un futuro lleno de amor, superación y segundas oportunidades.